El sudor es una película helada sobre su piel. Se desliza por su sien, lento, pesado. Traza un surco a través del polvo y la mugre de la batalla. Un canalón de mugre y miedo. Se mezcla con la sangre que le salpicó el rostro. No es su sangre. No todavía. Siente el calor pegajoso en su mejilla. El olor a cobre. El aire es espeso. Un caldo tóxico. Huele a pólvora quemada, un picor metálico que se instala en el fondo de la garganta y se niega a irse. Cada bocanada es como tragar lija. Huele a ozono, a metal recalentado por la fricción de las balas. El olor de un transformador a punto de explotar. A miedo. Un olor rancio, animal, como a carne a punto de pudrirse bajo el sol del desierto. Es el olor de las glándulas sudoríparas, trabajando a marchas forzadas. Huele a fin del mundo, o al principio de uno nuevo, uno peor. Raúl aprieta el cuerno de chivo. El acero del AK-47 está frío. Un ancla de realidad en la tormenta de plomo y gritos. Siente el patrón texturizado de la empuñadura contra la palma de su mano. Cada ranura, cada imperfección. Sus nudillos son cumbres blancas en una cordillera de tendones tensos. Piel estirada hasta el límite sobre el hueso. El peso del arma es familiar. Demasiado familiar. Un viejo fantasma en sus manos. Un miembro amputado que ha vuelto a crecer. Su respiración es un motor, forzado, controlado. Inhala por la nariz. Siente el aire raspar sus pulmones. 1, 2, 3, 4. Sostiene. 1, 2. Exhala por la boca. Lento. Expulsa el temblor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una técnica aprendida en el infierno verde de la selva de Chiapas, años atrás. Una técnica para no romperse. Para que el animal dentro de la jaula no tome el control. Flashback. Selva Lacandona. Hace 15 años. Tenía 19 años. El aire era tan húmedo que podías masticarlo. Cada respiro era beber sopa caliente. El uniforme se le pegaba al cuerpo como una segunda piel mojada. El sudor no se evaporaba, solo corría, llevándose consigo el repelente de insectos y la pintura de camuflaje. Los mosquitos eran nubes negras y hambrientas. Sus zumbidos, una tortura constante en los oídos. Llevaban 3 días inmovilizados, acechando un campamento de entrenamiento zapatista, o eso les habían dicho. Raúl era el novato del pelotón Gafe, el frijolito. El sargento a su lado, un hombre llamado Telles, era una estatua de músculo y cicatrices. No hablaba, solo observaba. La paciencia es el arma principal, novato, le había dicho Telles el primer día. El rifle solo es la herramienta para usar cuando la paciencia se acaba. Raúl sentía las hormigas rojas subiendo por sus botas. El escozor. La orden era no moverse, no rascarse, no existir. Ser una planta más, una roca más. De repente, Telles le tocó el brazo. Un toque ligero, casi imperceptible. Señaló con la barbilla. Un hombre salió de entre la maleza. Joven, no mucho mayor que Raúl. Llevaba un machete y un rifle viejo. Caminaba con descuido. Iba a orinar contra un árbol. Estaba a 50 metros. Un blanco fácil. La orden era no dejar testigos. «Tuyo», susurró Telles. Su aliento olía a tabaco rancio. El corazón de Raúl se convirtió en un tambor de guerra. Un estruendo que ahogaba el sonido de la selva. Levantó su M4. El cañón temblaba. Miró por la mira a Cog. El rostro del muchacho se magnificó. Tenía un lunar junto a la nariz. Raúl dudó. Una fracción de segundo, una eternidad. ¿Por qué? La mano de Telles se posó sobre su nuca. Un apretón firme, casi doloroso. No es una persona, es un objetivo. Olvida su cara, olvida su puta madre. Es un uniforme enemigo. Dispara, soldado, o el próximo disparo será para ti.
Raúl cerró los ojos. Recordó el entrenamiento. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostiene. 1, 2. Exhala. Apretó el gatillo. El sonido fue una blasfemia en el silencio sagrado de la selva. El retroceso golpeó su hombro. Abrió los ojos. El muchacho del lunar ya no estaba de pie. Había un agujero rojo en su pecho. Cayó de rodillas. Miró la herida con sorpresa, como si no entendiera qué había pasado. Luego se desplomó. Raúl sintió el vómito subir por su garganta. Lo contuvo. «Bien», dijo Telles, quitando la mano de su nuca. «Ya no eres un niño. Bienvenido al trabajo». El caos ruge. Es una bestia viva. Las balas silban. Insectos de cobre y muerte que buscan carne. Unas impactan el metal de la camioneta incendiada que les sirve de trinchera. Ping. Pang. Un sonido agudo, furioso, como granizo de acero. Chispas naranjas florecen en la oscuridad. Otras atraviesan el aire con un chasquido sordo, un thwump, que te dice que la muerte acaba de pasar a centímetros de tu oreja. El sonido del aire desplazado a velocidad supersónica. Los gritos son lo peor. Gritos de furia. «Tírenle a ese hijo de su puta madre». Gritos de dolor, un aullido agudo, inhumano, que se corta de golpe. Gritos que empiezan agudos y se ahogan en un gorgoteo húmedo. El sonido de un alma abandonando un cuerpo a la fuerza. ¿Cómo carajos terminó aquí de nuevo? ¿No había jurado colgar las armas? ¿No había enterrado al soldado, al fantasma, al gafe, bajo capas de tierra y silencio? La respuesta no es una idea, es una imagen. Un rostro asustado en una fotografía descolorida que guarda en su cartera. El rostro de Javier, su cuñado. Un hombre bueno, un hombre decente cuyo único pecado fue creer que la verdad importaba. Que las palabras podían detener las balas. Un puto iluso, un iluso valiente. Y frente a él, al otro lado de este infierno de metal retorcido y carne quemada, está la causa. La razón de la sangre y el fuego. Un muchacho. Un niño con barba de diseñador y un reloj Richard Mille, que cuesta más que la vida de todos los hombres que han muerto esta noche. Un príncipe pendejo que quiso ser rey y le prendió fuego al palacio con su padre adentro. ¿Valió la pena? Raúl se lo pregunta mientras recarga. Saca el cargador vacío. Un movimiento fluido, mecánico. Memoria muscular grabada a fuego en sus tendones. El metal caliente del cargador usado roza su piel. Lo deja caer al suelo. Aterriza en el asfalto con un clac plástico, insignificante. Mete uno nuevo de su chaleco táctico. El resorte se siente tenso, lleno de promesas de muerte. El chasquido metálico del seguro al entrar en el rifle es el sonido más satisfactorio del mundo. Un sonido de propósito, de continuación. Toda esta destrucción por el berrinche de un niño rico. Se asoma por la esquina de la troca. Apenas un segundo, una fracción. Pero sus ojos de cazador, entrenados para ver movimiento en la selva más densa, capturan todo. Lo ve. El objetivo. Armando Villarreal Jr., Armandito. Está agazapado detrás de un pilar de concreto de un puente a medio construir, gritando órdenes a los pocos hombres que le quedan. Su voz es chillona, quebrada por el pánico. Y en sus ojos no hay poder. No hay furia de capo. Solo hay pánico. Pánico puro, infantil. El pánico de un novato que acaba de entender que el videojuego se volvió real. Que no hay botón de reinicio. Que la sangre huele mal y es pegajosa. 3 días antes, el mundo de Raúl era silencio. Un silencio espeso, lleno de vida. El zumbido de los grillos al atardecer. Una orquesta para el sol poniente que teñía de naranja los cerros de Querétaro. Se sentaba en el porche de su pequeña casa de adobe, en su terreno de 2 hectáreas a las afueras de la civilización.
Sostenía una taza de barro con café de olla. El vapor le calentaba las manos. El olor a canela y piloncillo. El olor a tierra mojada después de una lluvia corta y violenta. El aroma a ozono y a hierba fresca. La paz le había costado todo, le había costado su alma. Y la estaba reconstruyendo, pedazo a pedazo, con cada amanecer tranquilo, con cada huevo que recogía del gallinero. La risa de su hermana Sofía por teléfono. Una llamada cada tercer día. A las 7 en punto. Era su conexión con el mundo que había dejado atrás. Un mundo de gente normal. Un mundo que él ya no entendía del todo. Hacía 5 años exactos que había entregado su uniforme. 5 años desde que el verde pixelado del ejército mexicano fue reemplazado por jeans gastados y camisetas sin logo. Ex-GAFE. Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Una vida entera de disciplina brutal y violencia contenida. Una bestia entrenada para matar, guardada bajo 7 llaves en su interior. Creía que había tirado la llave al fondo del mar. Pero el pasado nunca se ahoga. Solo flota, espera, aguarda la marea correcta para volver a la orilla y joderte la vida. El teléfono sonó. Un Nokia viejo, de los que solo sirven para llamar. El sonido era una agresión en la quietud de su rancho. Un chirrido electrónico que no pertenecía a ese lugar. Una vez. 2. Raúl frunció el ceño. Eran las 10 de la noche. Sofía sabía que no le gustaba hablar después de las 9. A la tercera vez, un nudo de hielo se formó en su estómago. El tipo de frío que precede a las peores noticias. Algo andaba muy mal, contestó. Su pulgar se sentía torpe sobre el botón verde. ¿Sophie? La voz de su hermana era un hilo roto, un susurro desgarrado por el pánico y las lágrimas. Raúl, un sollozo, un intento de tragar aire que sonó como un ahogo. ¿Raúl? Se lo llevaron. No necesitaba preguntar a quién. La palabra flotó en el aire, pesada como una lápida. Javier, su esposo, un periodista de investigación de los que ya no hay, de los que escarban donde todos los demás solo ven tierra, de los que patean hormigueros del tamaño de una ciudad. ¿Quién?, preguntó Raúl, pero la pregunta era una formalidad. Ya lo sabía. La bestia en su interior había abierto un ojo rojo, inyectado en sangre. Hombres, una troca negra, sin placas. Las palabras salían a trompicones, ahogadas en lágrimas. Rompieron la puerta. Me golpearon. Dijeron que era un mensaje para los hocicones. Un mensaje. En el México oscuro, los mensajes no se escriben con tinta, se escriben con sangre, con cuerpos, con silencios forzados. Voy para allá. No dijo más. No había más que decir. Colgó. El silencio de su rancho ya no era paz. Era un vacío que gritaba, amenazante. La bestia se había puesto de pie. Se estaba estirando, sintiendo el crujir de sus viejos huesos. Javier llevaba meses en un solo tema. Una obsesión. El Cártel del Norte. Específicamente, su líder casi mitológico, don Armando Villarreal. Le decían el arquitecto, un hombre de la vieja escuela, de los que ya no se ven, discreto hasta la invisibilidad. No había fotos suyas en los archivos de la DEA. No había corridos jactanciosos sobre sus hazañas. Había construido un imperio no con balaceras en las calles, sino con alianzas silenciosas en salas de juntas de Polanco y ranchos en la sierra. Con una logística tan impecable como la de Amazon o FedEx. Movía toneladas de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia el norte sin hacer un solo ruido. Su poder no estaba en la ostentación de trocas doradas. Estaba en el control absoluto y silencioso de puertos, aduanas y voluntades políticas.
Don Armando tenía una regla de oro, una sola: no calentar la plaza, no atraer la atención del gobierno federal, no tocar a civiles inocentes. Y por el amor de Dios, nunca, jamás, tocar a la prensa o a los gringos. Era un negocio de miles de millones de dólares. Y los negocios, como los hongos, prosperan en la sombra y la humedad. Pero el arquitecto, el genio invisible, tenía una debilidad, una sola: un error de cálculo en su perfecta ecuación. Su hijo, Armando Villarreal Jr., Armandito, un joven de 23 años criado en la opulencia más obscena, educado en un internado de lujo en Suiza, vestido con ropa de diseñador que costaba más que un auto, con relojes que valían más que una casa. Armandito despreciaba la discreción de su padre, la confundía con cobardía. Él había crecido viendo películas de Hollywood sobre narcos, escuchando corridos enfermos que glorificaban la violencia más estúpida. Él no quería ser un empresario. Quería ser el protagonista de su propio corrido. Flashback: Hacienda La Soledad, Sierra de Durango. Hace 6 meses. La hacienda era una fortaleza de piedra y lujo incrustada en la montaña. Olía a pino, a cuero viejo y a tequila caro. Don Armando estaba en su estudio. Un cuarto con paredes cubiertas de libros que nunca había leído y una cabeza de venado disecada. Miraba un mapa de rutas de trasiego. Armandito entró sin tocar. «El mundo cambió, apá», dijo, sirviéndose un vaso de reserva de la familia. Hizo girar el líquido ámbar. «Ya no es tu tiempo. La gente respeta el plomo, no los susurros en la oscuridad». Los zetas lo entendieron. El Mencho lo entiende. Don Armando levantó la vista. Sus ojos, rodeados de arrugas, eran los de un hombre cansado. Ojos que habían visto traiciones, masacres, la peor cara de la humanidad. Los zetas están muertos o presos. Al Mencho lo cazan como a un animal. ¿Eso es respeto? Su voz era suave, pero cortaba como el vidrio. El plomo hace ruido, mijo. Mucho ruido. Y el ruido atrae a los cazadores. Federales, gringos, marinos. El verdadero poder es que nadie sepa que lo tienes. Es que el presidente te conteste el teléfono, no que un sicario pendejo te tenga miedo. Armandito solo sonrió. Una sonrisa arrogante, prepotente. Una sonrisa que decía: «Viejo estúpido, tú no entiendes nada». «Estás anticuado, apá. Esto es un nuevo juego, mis reglas». Ese fue su error, creer que sabía más que el diablo que lo engendró. El secuestro de Javier no fue una orden de don Armando. Fue la iniciativa de Armandito. Su audición para el trono. Su carta de presentación al mundo. Quería demostrarle a su padre, a los hombres de su padre, a sus rivales, que él era el nuevo poder. Que a él no le temblaba la mano. Eligió a Javier precisamente porque era un periodista conocido. Porque su nombre salía en la tele. Porque era, en teoría, un intocable. Romper las reglas era su forma de gritar: «Yo pongo las nuevas reglas». Un error de novato. Un error catastrófico. No entendió que al secuestrar a un periodista de alto perfil, no estaba enviando un mensaje de poder. Estaba encendiendo una bengala en la noche más oscura. Estaba gritándole al mundo entero, a la DEA, a la Marina, a todos los enemigos de su padre: «Aquí estoy. Soy estúpido y soy peligroso. Vengan por mí». Raúl llegó a la Ciudad de México en 3 horas y 42 minutos. Su vieja Ford Lobo, normalmente usada para cargar alimento para gallinas, devoraba el asfalto de la autopista 57D como una bestia hambrienta. El motor rugía. 180 kilómetros por hora. Pasó la caseta de Palmillas sin casi frenar, aventando el dinero por la ventanilla. No se detuvo. No pensó. Solo condujo. La ciudad lo recibió con su abrazo de concreto, smog y caos.
Un monstruo de 20 millones de cabezas. El departamento de Sofía y Javier en la colonia Roma era un santuario violado. La puerta, astillada. La cerradura, reventada. Un boquete en la madera. Muebles volcados. Un vaso roto en el suelo. Los cristales brillando como dientes rotos bajo la luz pálida del foco. La policía ya se había ido. 2 patrulleros que tomaron notas en una libreta con desgano. Vamos a investigar, señora. Pura mierda. No harían nada. Lo sabían todos. ¿Investigar al Cártel del Norte por un periodista? Era firmar tu propia sentencia de muerte, o la de tu familia. Sofía estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, temblando a pesar del calor. Sus ojos estaban vacíos, fijos en la pared. No podemos confiar en nadie, Sofía, en nadie. Ni en la policía, ni en el ejército. Nadie, ¿entiendes? ¿Qué vamos a hacer, Raúl? Su voz era un susurro. Lo van a matar. Lo van a torturar y lo van a matar. Vi sus ojos. Estaban vacíos. Raúl se arrodilló frente a ella. Tomó su rostro entre sus manos. Vio en sus ojos la misma fuerza indomable que tenía su madre. No, no lo van a matar. La miró fijamente, transmitiéndole una certeza que no sentía, pero que necesitaba proyectar. Lo voy a traer de vuelta. No era una promesa. Era una declaración de guerra. Lo primero que hizo fue caminar hacia el balcón. Sacó su teléfono. No el de uso diario. Un viejo Nokia de prepago que guardaba en una caja de puros para emergencias. Marcó un número de memoria. Esperó. Un tono. 2. Diga. La voz al otro lado era grava pura, como si hablara con la garganta llena de arena. Lobo. Soy Sombra. Hubo una pausa. Un silencio cargado de historia. Sombra era su nombre de guerra. Un nombre que no había escuchado en 5 años. ¿Qué pasó, Sombra? El tono de Lobo cambió. Se volvió alerta. Profesional. Creí que estabas criando gallinas. Se me acabaron los huevos. Necesito tus ojos y tus juguetes. Secuestraron al esposo de mi hermana. Otro silencio. Más largo. Lobo sabía lo que eso significaba. Significaba volver al lodo, a la mierda. ¿Quién fue? Cártel del Norte, pero huele raro. Demasiado ruidoso, demasiado estúpido para el arquitecto. El chamaquito, entonces. El heredero. Gruñó Lobo. He oído que es un pendejo con iniciativa. De los peores. Exacto. Y los pendejos con iniciativa siempre dejan rastros. Mándame la ubicación. Llego en 2 horas. Llevo la Suburban blindada. Y el equipo de bienvenida. La llamada terminó. Mientras Lobo venía en camino, Raúl empezó a trabajar. Era un depredador buscando un rastro. Revisó las cámaras de seguridad de los edificios vecinos. No funcionan, joven. Se descompuso la semana pasada. La borramos cada 24 horas. Mentiras. Miedo, típico. Pero en una pequeña tienda de abarrotes en la esquina, el dueño, un anciano harto del mundo, con la piel curtida por el sol y el cinismo, le dejó ver la grabación. A mí ya me da igual todo, muchacho. Que me maten. Ya viví demasiado. Y ahí estaba. Una Ford Raptor negra, brillante, insultantemente nueva, sin placas, el modelo exacto que gritaba Narco Junior a los 4 vientos. Raúl le pidió al viejo que le dejara grabar la pantalla con su teléfono. Hizo zoom. Un detalle. En la ventanilla trasera, una calcomanía, pequeña, dorada, un escorpión estilizado, el logo de Alacrán Brand, la marca de ropa de lujo que el mismo Armandito había creado. Pura vanidad, pura estupidez. Era el primer hilo, y Raúl iba a tirar de él hasta desentrañar toda la puta red. Para entender la mente de Armandito,
Hay que volver a Suiza. A los 17 años, su padre lo envió a un internado exclusivo cerca de Ginebra, Le Mont-de-Sur-le-Lac, un intento desesperado por alejarlo del negocio, por darle una vida limpia. Fue como intentar limpiar a un cerdo mandándolo a un spa. Armandito no se codeaba con los hijos de banqueros o diplomáticos. Encontró a su propia tribu, los hijos de oligarcas rusos, de jeques árabes, de dictadores africanos, jóvenes que, como él, tenían un poder y un dinero ilimitados y cero responsabilidades. Ahí no aprendió de finanzas ni de arte. Aprendió que el dinero no era suficiente. El mundo no respetaba el dinero. El mundo respetaba el miedo. Cuando volvió a México a los 21 años, no era un empresario educado en Europa. Era un aspirante a tirano con acento fresa. Se rodeó de un séquito de sicarios jóvenes, reclutados en los barrios bravos de Culiacán y Tepito. Leales solo a él, no a su padre. Los llamaba los escorpiones. Les compró las mismas trocas negras. Les dio las mismas armas cortas chapadas en oro con el escorpión grabado en las cachas. Creó un pequeño ejército personal, una guardia pretoriana dentro del imperio de su padre, una serpiente en el nido. Lobo llegó. No era un hombre grande, pero se movía con la densidad de un agujero negro. Cada gramo de su cuerpo era músculo y propósito. Sus ojos no parpadeaban, veían todo. Abrió la parte trasera de la Suburban negra, blindada nivel 7. Era la caja de Pandora. Un arsenal. Fusiles AR-15 modificados, con miras holográficas y supresores. Una bestia de rifle. Un Barrett calibre .50, desarmado en su estuche. Chalecos tácticos con placas de cerámica. Lentes de visión nocturna. Granadas de humo. ¿Navidad se adelantó?, dijo Raúl, una media sonrisa amarga en su rostro. Siempre hay que estar preparado para la posada, respondió Lobo, pasándole un chaleco que pesaba un demonio. ¿Qué tenemos? Raúl le mostró la foto de la calcomanía en su teléfono. Vanidad, nuestro mejor aliado. Este imbécil y su gente publican todo en redes sociales. Cuentas privadas, pero siempre hay una puta, un compa, un pendejo que habla. Lobo sacó una laptop reforzada de uso militar. Sus dedos volaron sobre el teclado. No era un hacker de película, era un especialista en inteligencia de fuentes abiertas. En menos de 20 minutos, había encontrado el perfil de Instagram de la novia de uno de los sicarios de Armandito. Una modelo de Culiacán con más plástico que un Tupperware. Y ahí estaba, una foto subida hacía 2 días. Ella, posando con un vestido diminuto frente a una Raptor negra, con la inconfundible calcomanía del escorpión. Lobo amplió la imagen. Sus ojos se entrecerraron. En el reflejo pulido del cristal de la camioneta, apenas visible, distorsionado, había un letrero. Un letrero verde y blanco de una gasolinera Pemex. Lobo corrió un software de análisis de imagen. Cruzó los datos con metadatos geográficos ocultos en la foto. Ya valió madre, dijo Lobo girando la laptop. En la pantalla, un mapa. Un punto rojo parpadeando. Una gasolinera en la carretera federal México-Toluca. Tenemos un rumbo. La carretera era una cinta gris que se perdía en la noche más negra. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Operaban en un silencio sincronizado, producto de años de misiones juntos en los peores agujeros del país. Cada uno sabía lo que el otro pensaba. El plan era simple: encontrar la casa de seguridad, entrar, neutralizar, sacar a Javier. Pero los planes simples son los primeros en irse a la mierda. ¿Y si Javier ya no estaba allí? ¿Y si era una trampa? ¿Cuánto tiempo tenían antes de que Armandito, en su aburrimiento y estupidez, se deshiciera de su juguete? El reloj corría en la cabeza de Raúl. Tic, tac,